que en el disco de Drake blipean, así se dice, Alex, blipea. Blip. Así se escribe. B-L-E-E-P. Blipear es la palabra inventada en español. Tu blip. Ok, bueno. Yo blipeo. Tú blipeas. Bueno, ajá. ¿Del disco de Drake? Sí, del disco de Drake, que una de sus canciones, o sea, como que en varias, en su último disco, en Views, en varias ocasiones insulta, y lo único que en el disco no explicit quitan es el to get high. Ajá. ¿Por qué solo quitan eso? Y no insultan otros insultos, o sea, no insultan, no quitan insultos, pero le quitan el sonido cuando dice get high with you. ¿Why? No sé. Porque para los gringos es... No tengo idea. ¿Quién sabe? Igual es parte de como la propuesta. No, porque en mi disco, que es explícito, sí lo dice. Y cuando lo escuchas, me acuerdo que estaba yo en la tienda The Roots y lo pusieron y le quitan el sonido. Y cuando lo escuchaba en otras tiendas también se lo quitan, pero solo el get high y dice insultos en la canción, pero no lo quitan. Porque no le vayas a decir a tus hijos que se droguen, pero X, llámale a las mujeres bitches and hoes, ¿no? Exactamente. Bueno, ya. David nos va a explicar hoy. Estábamos hablando antes de que Alex llegue, porque Alex llegó unos minutos tarde. Por cierto, ¿por qué llegaste tarde? Porque estaba trabajando. ¿Y ya? ¿Segura? Estaba trabajando. Antes de ir a trabajar, me fui a poner unas uñas falsas. El color está padre, son pero blancas. ya sabes cuando estabas chica y estabas en la primaria y decías, me voy a pintar las uñas con liquid paper. Y pues, o sea, en ese momento pues decías, wow, mis uñas blancas de liquid paper. Pero porque quedaban grumosas y así. O sea, en teoría, si a los 25 años te pones uñas blancas mate, no debería parecer que estás en sexto de primaria con liquid paper, ¿no? Y creo que literal has regresado en el tiempo. O sea, ¿ves? O sea, tiene como textura, tiene como una sierra montañosa mi dedo. Sí, la verdad sí. Está un poco mal. Pero es mi culpa porque no le dije a la señorita, está horrible esto en tu cara. Claro. Bueno, no así. Se lo hubieras dicho, ¿verdad? Pero de una manera un poquito más amable, pero que entendiera que no estabas satisfecha con el servicio por el que habías pagado, definitivamente. O sea, sí le dije, oye, aquí como que... Porque aparte, esto fue después de que me las repintó porque quedó como negro los espacios. Y le dije, aquí como que le falta... ¿Le puedes poner un poquito más? Y ya. Su cara de... Le acabo de decir que su mamá es la perra. Ese es un insulto. Pues ya no estuvo tan padre que lo digas, pero no importa. Ella. Ese es el sentimiento que ella sintió. Pero Ok. no dije eso. Ella. Sí. Bueno, pero no vas a estar molesta, ¿verdad? Durante esta grabación. Sí, hasta que me quiten estas uñas. Voy a Bueno. compartir uno de los momentos que más me he reído en mi vida. Ella le dice que lo único que hago es burlarme de ella. Pero una vez estábamos Ale y yo en Campeche y siempre me río de esto cuando lo recuerdo. Estábamos, No, es que me acuerdo. ahorita te vas a acordar. Estábamos Alexandra y yo en Campeche almorzando y entramos a este restaurante como cadena americana. Y yo no me acuerdo la verdad qué pedí, pero Alexandra tardó muchísimo en elegir lo que iba a pedir. O sea, estaba así leyendo el menú y leyéndolo y leyéndolo y dijo, ya sé, voy Pero a pedir. ¿cómo era comida rápida? O sea, pedías No, y era recogías restaurante. tu comida. Ok. Era restaurante. Lo ordenabas en un americano. mesero. Ya sé. Ok. Pero siempre es lo mismo, siempre Ale quiere ser la que gana en la mesa de tener la comida más rica que pidió. O sea, que de todo lo que se pidió, ella tiene el platillo más rico. Ok. Entonces, yo nunca, casi no veo el menú. O sea, yo lo abro y digo, no sé, lo que veo, como vamos a probar, lo que sea. Ay, wow. O sea, no, pero, o si no, ya sé que voy a comer. O X. So improvised. Yo soy lo peor para eso. O sea, yo siempre pido exactamente lo mismo en No, los yo mismos igual. lugares. Soy una porquería para eso. Yo igual siempre pido lo mismo, pero si es un No lugar había al que ido. nunca he ido, no sé. Claro. O sea, no, X. Bueno, entonces la anécdota. Todo que soy la persona más controladora, ya sé qué voy a hacer en 3 años. Pero bueno, el punto es que Alexandra estaba leyendo el menú y leyéndole y dijo, ay, ya sé, voy a pedir una hamburguesa de aguacate.
Está riquísima. Y ya cosas que nos trajeron nuestra comida, yo comí toda feliz lo que había pedido. Y la hamburguesa de Alexandra, cuando la mordió, empezó a chorrear un montón de jugo, todo raro. Y el aguacate estaba horrible. O sea, el punto es que el platillo estaba espantoso. Y Alexandra ya no quería comer y estuvo molesto durante todo el almuerzo. Y no dejaba de decir que se odia. Pero es que como que ya sabes como ya sabes tú que conoces a Alexandra. Cuando le pasa algo así, no es que de risa lo que le pasó, sino las cosas que dice, así que se queda en la mesa y se saca los ojos y se me odio. Porque siempre tengo que pedir lo peor. Y ya yo no podía seguir a comer, estaba muerta de la risa. Y luego Alex solo repetía que también me odia a mí por reírme de ella. Bueno, ¿pediste otra cosa aquella vez? No, se comió. ¿Te lo comiste aún así? No, me acuerdo que lo dejé. Me acuerdo que en mi plato había como un jugo. O sea, y aparte era como en una parte de la plaza, que tal vez esto como que se mezcló con un sueño, pero siento que estaba como que de lado el suelo, entonces como que todo el jugo estaba del lado de un plato. O sea, de un lado de mi plato. Fue un día horrible. Ok. Como el de hoy. Bueno. Tan horrible como el de hoy. ¿Qué vamos a hablar, David? Hoy vamos a hablar sobre una cosa que a algunas personas les puede parecer una necesidad importante, como un cambio que debe de hacerse en nuestras prácticas para hablar y tratar con las personas, y que a otras personas no sé por qué se les hace como una necedad, o una exageración, que es el lenguaje incluyente, ¿no? O el lenguaje no sexista. Entonces, a ver, ¿es una necesidad? ¿Es una necedad? Comencemos por esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y ya después podemos ir como pensando en qué cosas sí, qué cosas no, y poner algunos ejemplos. Es un tema que realmente a mí me gusta mucho. Ay, sí, es totalmente una necesidad. Yo creo que en la parte cuando dices, ay, es una, o sea, no tú, pero cuando las personas lo ven como una exageración, es porque están en una situación de privilegio en la que nunca se han sentido excluidos por un tipo de conversación o un tipo de forma en la que te están hablando. O no a ti, sí, directamente, ¿no? En la que están hablando en el espacio en donde estás y simplemente no te sientes bienvenido. ¿No? Yo creo que lo importante es, en primer lugar, pensar que las personas con las que tratamos o las personas a las que les hablamos, pues se sientan bienvenidas con nuestro trato, ¿no? Y una de las formas para que las personas se sientan bienvenidas es que se sientan reconocidas, ¿no? Nombradas por lo que son o por cómo se identifican. Pero igual hay una parte, esto, ¿no? O sea, que te identifiques con cómo te están llamando. Yo creo que aquí ya viene más. ¿A qué te estás refiriendo? Creo que nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes. No, o sea, yo me refiero a que si en un grupo de personas, de seres humanos, hay también mujeres, no importa el porcentaje de mujeres que hayan en el lugar, que también seamos capaces de decir... De mencionar. Exactamente, de mencionar que en ese lugar hay hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque pues hay gramaticalmente, pero pues el lenguaje es la síntesis del cómo pensamos. Pues gramaticalmente, pero lo gramático arrastra toda una opresión histórica. Pues gramaticalmente el masculino se usa como lo general y lo universal. Entonces... pues si decimos los asistentes, pero pues hay también ahí mujeres, no perdemos nada, incluso ganamos mucho en reconocer pues a los dos sexos representados ahí. Y ahora vamos a también hablar de otro tipo de, no sé, precisiones al respecto, pero sí ganamos mucho al hacer sentir como una pertenencia y una bienvenida y una inclusión también a las mujeres, que generalmente son las excluidas. Sí. Alex, ¿tienes así nada? ¿Sigues pensando en tus uñas? Sí. Perdón, se ve. Sí, bueno, lo que estaba diciendo, no sé si lo dije ahorita o antes de que empecemos, que la parte de la de Ladies and Gentlemen, que yo no me había dado cuenta tampoco de esa parte, o sea, hasta es así como un tono de bienvenida, ay, no sé cómo explicarlo, o sea, como que cuando lo escuchas yo inmediatamente pienso en un espectáculo y como wow, emoción, pero
Pero es cierto, o sea, de que tú estás ahorita hablando de que hay que incluir a las mujeres, y yo ahorita ya estoy hablando de que hay que incluir a la gente, o sea, en vez de géneros. Entonces, me acuerdo una voluntaria del centro donde estaba, se encargaba de mandar como volantines de vocabularios que deberíamos usar al momento de dar la bienvenida a un espectáculo, sobre todo nosotros que hacíamos eventos. Cuando los empezábamos, cómo era la mejor manera de empezarlo, o sea, cómo vamos a darle la bienvenida a la gente. ¿Por qué? Porque tiene que de verdad recibir a todos. Y una de estas partes es al inicio de todo, o sea, el lenguaje es incluyente de una manera ya muchísimo más amplia. Incluir en qué territorio estabas parado. Por ejemplo, en Canadá, que todo el territorio es indígena y históricamente se ha desaparecido la gente indígena en Canadá, y hacer voz a estas personas y a mencionar el territorio que realmente les pertenece a ellos, que se les fue arrebatado. Entonces, en cada evento mencionar en qué territorio indígena estás parado. Y eso debe ser una práctica necesaria en todos los países. O sea, todos los países que fueron colonizados. Y Canadá nunca habla de una colonización, porque creemos que Canadá nació así como es. Pero no, o sea, Canadá lo hizo la gente indígena y se le fue arrebatado. Entonces, lo mismo con México, que aquí la colonización sí estuvo muy marcada, o sea, sí está muy marcada todavía en nosotros. El mencionar, o sea, hacer esto de una manera tan incluyente, que menciones, que sepamos en qué territorio estamos parados, porque esto no es Mérida, o sea, en este momento lo conocemos como Mérida, pero ¿qué fue antes? O sea, ¿cuáles fueron las culturas que crearon Mérida? ¿Cómo lo conocemos ahorita? Claro, hay diferentes maneras, diferentes caminos para hacer un poquito más incluyente el lenguaje, ¿no? La parte o sea, el lenguaje incluyente es muy grande. Y dentro del lenguaje incluyente está, por ejemplo, el lenguaje no sexista o el lenguaje no discriminatorio con las personas con discapacidad, o el lenguaje no discriminatorio hacia las personas indígenas o cuyo origen étnico no es como el dominante o el superior, entre comillas, ¿no? El colonizador o el que tiene los privilegios. Y sobre lo que mencionas de ladies and gentlemen, como que tampoco esos dos términos opuestos están como en la misma categoría. No sé si me entiendes. O sea, es decir, que no se está refiriendo a los hombres y las mujeres, sino que hasta en la misma palabra hay como una marca de rol sí. Y de inferioridad en todo caso. Lo mismo sucede cuando con estas frases muy comunes no como... No entendí esa parte. O sea que me refiero a que no están diciendo hombres y mujeres, sino, o sea, están hablando por un lado como de ladies, ¿no? Que yo lo entendería más como algo parecido a señorita, y por otro lado a caballero, ¿no? O por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, como cuando en una unión, por cualquier ley, pero en una unión se dice los declaro marido y mujer. Uh-huh. O sea, en vez de que diga, ¿por qué no se dice los declaro hombre y mujer? Porque se escucharía horrible. Entonces, ¿por qué se dice los declaro marido y mujer? ¿No? ¿Por qué no dicen los declaro esposo y esposo, o esposo y esposa, o esposa y esposa? ¿No? Además de que la palabra esposa significa sí. Como un... O sea, como un... Uh-huh. No sé. O sea, que... Sí, o sea, porque ya es lo mismo, o sea, el caballero es un caballero a lo largo de toda su vida, pero la mujer no. O eres señorita o eres una señora. O sea, tienes que estar en una casilla y el hombre te define si pasas de ser señorita a señora. Y no utilizamos, ya no, en algún punto se utilizó, pero ya no usamos la palabra señorito, ¿no? Como tampoco se utiliza la palabra solterón, pero sí existe la palabra solterona, que ya lo habíamos comentado antes, sí, ya ¿no? habíamos hablado diferentes de eso. Pláticas ociosas que tenemos y no tan ociosas, pero sí, o sea, son como estos términos. O si buscas en el diccionario, cuando pones hombre o mujer, pues te salen abajo en la Real Academia Española diferentes como acepciones. Y entonces, por ejemplo, te sale como hombre público. Y o sea, la definición de hombre público no es igual a la definición de mujer pública, ¿no? O sea, un hombre público es alguien como que de alguna manera se desenvuelve en un sector
de no sé, de algún servicio no privado o algo así. Sí. Y la mujer pública generalmente es sinónimo de prostituta, ¿no? Lo mismo si decimos hombre de la calle o mujer de la calle, ¿no? Sí, totalmente. Y en parte de esto estaba pensando, es que estamos buscando café para Alex, para que vuelva a la vida. ¿Qué haces, Alexandra? En parte de esto, una de las cosas que hablábamos tú y yo antes de que empecemos era que yo le preguntaba a David, esta clase de hablar, por ejemplo, de las preguntas que le puedes hacer a la gente, entra dentro de lo que es el lenguaje incluyente, como por ejemplo, asumir que todas las mujeres tienen novio o que todos los hombres tienen novia. Y, o sea, me decías que, o sea, sí, pero viene como en diferentes secciones, yo creo, ¿no? O sea, porque como cualquier tema muy grande se va a dividir entre cómo hablas entre dos géneros, cómo preguntas a la gente, cómo das bienvenidas, o sea, diferentes cosas, ¿no? Y esto es un tema que en las familias se da, o sea, lo he escuchado en varias personas y se da en mi familia, ya no tanto, ay, perdón, estoy moviendo la pluma, ya no se da tanto porque simplemente ya hay barreras que hemos puesto los primos, que yo he puesto también, porque es una pregunta estúpida, que por ejemplo llegues a una fiesta familiar y a ti, Alexandra, te pregunten, ¿y el novio cuándo? O a ti, David, ¿y la novia? O sea, como que este tipo de... Entiendo que la abuela de hace años lo sigue, o sea, lo pueda seguir preguntando, pero... Los tíos o los tíos, pero en los primos, por menos en mi familia, bueno, mi abuela nunca pregunta nada, o sea, como que está sentada y ya estuvo, no pregunta qué hacen. Ay, mi abuela es la ternura, te lo juro. Y no se mete en la vida de nadie. Pero sí hay, o sea, sí hay mucho, está muy marcado en las familias. Y fui a una fiesta familiar en Quebec, en Canadá, en la que esta familia a la que fui, o sea, de donde era la fiesta, le preguntó al adolescente del lugar, le preguntó, ¿y para cuándo la novia o el novio? O sea, como que no hay nadie de la familia es gay. Simplemente están muy abiertos a que no necesitas... La posibilidad de que es una opción válida y que está... Y lo que me encantó es que este niño de 16 años, siento que cualquier niño que yo conozco, o sea, cualquier hombre de 16 años aquí de Mérida, si le dices, ¿y la novia o el novio? Te va a decir, novio fue, no. Pero su reacción fue tan normal, así de, no, todavía. O sea, este niño jamás ha demostrado... O sea, está muy metido en su rol de hombre, de deportes, de videojuegos. No ha mostrado algo de feminidad o algo que pueda... O sea, esto no tiene nada que ver con ser gay. Como asociado no. Los roles o los estereotipos de lo femenino. Exactamente. Y sin embargo, lo ve como una cosa... O sea, puede suceder. Posible. Y no, o sea, no hay nada. Y no es como... Y la mamá, toda la gente es así como... Ay, no, te juro que me encantó. Me encantó la apertura de esa familia. Claro. Sobre todo por el hecho de que no haya nadie. O sea, me impresionó que no haya nadie gay en la familia. Y a pesar de eso, es súper abierto. Claro. Sí, porque está en la cultura y está en los mensajes que circulan, ¿no? Y que se consumen y que se ejercitan todos los días. Pero sí, entonces si hay un lenguaje incluyente, también hay prácticas excluyentes. Y ese tipo de pregunta, pues puede incomodar, porque uno no sabes de las prácticas, ni de las preferencias, ni de la orientación sexual de la persona a la que se lo preguntas. Y aun si lo supieras, tal vez a la persona le incomoda que le hagas una pregunta sobre... O sea, que tenga que darte una explicación sobre por qué vive una vida en soltería o por qué no ha venido contigo a presentarte a alguien. Sí, ¿no? Totalmente incorrecta. Qué estúpido. O sea, son prácticas excluyentes, ¿no? Que se quedan... No es que la gente sea mala, sino que como que se quedan en nuestra forma de actuar. O sea, como si hubiera un guión de teatro que repitiéramos todos los días. Como lo que hablábamos del mesero el otro día, de a quién le da la cuenta, ¿no? Sí. O lo que en la plática de TED de Chimamanda, ella... Lo del dinero, ¿no? O sea, bueno, voy a explicar. Ella es una académica y escritora africana y nigeriana. Y lo que hace es... pues hace una plática de TED y explica un poquito sobre su vida y diferentes experiencias que le han llevado a considerarse como feminista. La plática en general pues invita a muchas personas a
autonombrarse feministas y dice, todos deberíamos ser feministas. Pero cuenta una experiencia en la que ella, pues, ella está con un hombre en un coche y están manejando, se van a estacionar en un lugar, en una calle. Y pues las calles están muy traficadas y hay gente que aquí les llamaríamos como los bienes en Mérida, ¿no? O en México en general, ¿no? La persona que te ayuda a estacionarte y que de alguna manera te cuida el coche. Entonces ya cuando salían del lugar... Yo en mi caso, o sea, yo siento que tengo que cuidar el estacionarme bien y el no atropellarlo. O sea, estoy viendo las dos cosas. Claro. Pero gracias, viene el entusiasmo. En realidad otras personas le llaman franeleros, porque tienen una franela que agitan a veces, una telita que agitan. Pero, no sé cuál es el nombre como más... Acomodador de autos. Como acomodador de autos, exactamente. Y entonces, como que al final cuando se fueron, ella le dio una moneda al señor como agradecimiento, como una propina. Pero él dijo, gracias, señor. O sea, agradeciéndole. Y viendo al señor. Exactamente, viendo al hombre. Y entonces, pues ella, después reflexionando sobre esto, piensa, claro, la persona que te atiende, lo que piensa es, ¿de dónde está? O sea, ¿quién trabajó el dinero que salió de la bolsa de esa mujer? Hombre. El hombre. Esa sería como la respuesta de esa persona. Uh-huh. Pero también el problema está en cuando asumimos cosas, cuando damos cosas por sentado, cuando obviamos cosas. Y pues la verdad es que nada es obvio, ¿no? O sea, muchas cosas pueden cambiar, pueden ser muy diferentes si tú no sabes qué hay detrás de la persona a la que le estás hablando. Entonces creo que hay que poner de nuestra parte para ser lo más incluyentes posibles. O sea, tener como lenguajes y prácticas corporales lo más incluyentes o lo más neutras posible, de forma que la gente pues se pueda sentir un poco más... Sí, y esto no viene, o sea, esto no tiene nada que ver con ese meme que ya habíamos mencionado, que yo ya había mencionado de hacer un chiste en el 2017 sin ofender a nadie. O sea, no tiene nada que ver con eso, con esa idea de la exageración, sino simplemente el respeto, y es una forma de educación tú como persona. O sea, así como cuando estábamos chiquitos nos enseñaron que la basura la tiras en el basurero, así hoy en día te enseñas, o sea, te enseñan y tú te puedes autoenseñar con Google o con cualquier otra cosa, cómo tratar a la gente. O sea, simplemente vamos evolucionando como personas y no es como algo nuevo. O sea, no es una cosa nueva en la humanidad, definitivamente no lo es. Simplemente hemos cubierto necesidades que ahora ya podemos exigir hasta un lenguaje incluyente. Pero el sentir siempre ha estado. O sea, no es como que, es nuevo eso de ser gay. No. Es igual de antiguo que la heterosexualidad. Claro, y yo creo que, o sea, definitivamente ahora tenemos más herramientas o están más al alcance los conocimientos para poder realizar una argumentación más adecuada con respecto a estas cosas que nos molestan. Entonces no se trata de que ahora ya no puedas hacer un chiste porque te caen a golpes o a respuestas terribles, sino que lo que pasa es que los canales de comunicación están más disponibles y más abiertos para que digas lo que piensas, y 2, hay la información suficiente como para que podamos hablar de lo que nos incomoda y creo que justificarlo. Gente ahorita de nuestra edad que si está en la universidad, que si está conociendo a gente de otras partes, o sea, gente que ya está educada en el tema y así, como desde un punto de vista súper como egoísta, como no metas la pata. O sea, yo he estado en situaciones en las que he hablado excluyentemente y la gente como que se te queda viendo así como, qué idiota, ya sabes. O sea, es una cosa horrible que dices, Dios mío, o sea, como, ya sabes, o sea, hasta para tú no sentirte como un reverendo asno. Sí, y hay... perdón. No, y eso, o sea, que uno, pues, la principal razón es porque, pues, tienes que usar el lenguaje incluyente. 2, no metas la pata. O sea, no quedes como un idiota entre gente que estás conociendo o algo. ¿Por qué
¿por qué no demostrarle a otros grupos y así, o X, escuelas, amigos, gente, familias, que tu mente ya está como que avanzada? O sea, ya no estás atorado en el siglo XVIII. Claro. O sea, yo no lo veo como... Tú lo estás como poniendo desde la parte como el... No quedes como un imbécil. Como la parte de evita eso. O sea, pero mejor, o sea, plantearlo desde la parte positiva. O sea, las personas que conocemos... O sea, todas las personas tienen una autenticidad y como algo súper chingón detrás de ellas. En la medida en la que nosotros podamos dirigirnos a las personas con mayor inclusión, podemos como tener lo más rico de las personas de una manera más accesible. En cambio, alguna primera impresión excluyente puede hacer que una persona se cierre completamente y que ya no nos comparta eso. ¿De mi qué? Sí. De tu venta. Sí, pero, o sea, en esto que está diciendo Alexandra, una cosa que yo hago, no solo en lenguaje incluyente, o sea, lo llegué a hacer en lenguaje incluyente y lo sigo haciendo, porque no lo podemos saber todo, seguimos aprendiendo, pero en general, en las cosas que son, creo que estoy moviendo el cable del micrófono y Diego está así desesperado. ¿Qué está pasando? Perdón, ya. El tip que yo siempre hago es simplemente como siéntate y aprende, o sea, cállate. Si no sabes de lo que estás hablando, no hables, o sea, cállate y escucha y aprende. Y no solo en lenguaje incluyente, en general en la vida, la persona que es más sabia en el cuarto es la que más habla, o sea, es la que más o sea, deja que hable esta persona. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, puedes aprender muchísimo, ya sea de laboralmente, lenguaje incluyente, de películas. O sea, si yo me pongo con 3 personas que saben muchísimo de cine, yo voy a estar ahí parada, nada más sonriendo y escuchando. Y si puedo aportar algo, aporto, pero no voy a estar hablando porque estoy perdiendo tiempo de decir cosas que no tienen sentido o que no son tan importantes como lo que yo pudiese aprender de estas personas. Y bueno, yo es una práctica que hago mucho y por eso siempre estoy en mucho silencio, porque cuando alguien que está conmigo, que sabe mucho de X tema en particular, que hable sin parar y yo absorbo toda la información que pueda. Y claro, así, saber escuchar sí, es también una práctica incluyente, ¿no? Muchas veces las personas no nos comparten cosas. Sucede en mi caso, yo soy una persona que interrumpo mucho y que no sé escuchar porque me desespera, porque sí, ya estoy pensando en lo que te voy a responder, pero no porque crea que tu argumento no funciona, sino porque como que ya quiero decirte algo, ¿no? Soy muy platicador. ¿Cómo es esa frase de oímos para escuchar? ¿cuál? La de escuchamos para responder, no para we hear to X. ¿Ya entendieron Sí, mi punto? o sea, no escuchamos para dialogar, simplemente para como ganar en la conversación. O sea, como para tú tener dices, la última ¿no? De que palabra. estás escuchando y ya sabes que vas a responder, no realmente Claro. estás escuchando lo que te están diciendo. Claro. Y sí, como dice Nerea, o sea, la cosa es como, hoy en día ya todo lo queremos rápido, todo lo queremos resolver rápido y opinar rápido. Entonces, no, pues aparece una cosa en Facebook, alguien te respondió y tienes que responder, comentar en ese momento. Y no, a veces lo primero que sale de tus dedos o de tu mente no es lo más adecuado, pero ya vemos como una pérdida del tiempo el sentarnos a aprender un poquito más antes de comentar, opinar. Sí. En cambio, antes sí había como más este tiempo de, ok, pausa, ¿cómo fregados se hace esto? ¿Cómo fregados se responde esto? Lo voy a averiguar, ¿cómo se come esta onda? Para después opinar y educarme un poquito más en eso. Entonces ya queremos que todas las respuestas estén en nosotros. Y también el mundo nos exige ya saberlo. Y la verdad es que no. Pero regresemos un poco a esta idea de o sea, como algunas exageraciones que pueden haber en el lenguaje. Generalmente, cuando escribimos, cuando es una cosa que se va a quedar en un texto, incluso en textos cortos como en el WhatsApp o en publicaciones en Facebook, pues generalmente podemos poner, en vez de poner todos, pues podemos poner una X a la última o una arroba, o pues se han estado usando, por mucho tiempo se han usado los paréntesis para poner en vez de todos, paréntesis, as. Uh-huh. Pero, pues generalmente cuando
lo queremos pronunciar, son cosas impronunciables. O sea, lo que tenemos que hacer es como buscar ciertas formas a través de las cuales no nada más se quede en el texto impronunciable, sino que sí sean cosas que podamos decir, como, no sé, todos y todas. O utilizar como algunas palabras más incluyentes, como las personas, que incluiría hombres y mujeres. Sí. Pero hay gente que dice cosas como, ¿y por qué van a decir los periodistas y... O sea, como por ejemplo decir las periodistas y los periodistas? Porque pues simplemente son palabras que no existen, pero la gente no se pone a checar si con un googleo la palabra periodista existe o la palabra pianista existe. Pues no, pero porque hay como palabras que son para los dos géneros. Y eso no quiere decir que estemos como discriminando, sino que las palabras tienen géneros, pero no tienen sexos. Es decir, no estamos discriminando a los hombres y las Palabras mujeres. neutras. Exacto, hay palabras Yo neutras. siempre he tenido una duda de cuando hablamos de actores y actrices. Debería ser las y los actores. Yo pensaría que sí, pero por ejemplo hay otras palabras como los autores y las autoras. Pero actores y actrices sí, o sea, realmente creo que para actrices es una derivación irregular de la palabra, que es femenina. Pero ajá. Yo creo que pondría Yo sé los que las actores y las Ahorita que actrices. estás diciendo esto de palabras femeninas. Sí usar actrices. Sí. Sí. O sea, porque es lo que Alguien había está. dicho que no. Pero es que también, por ejemplo, piensa en los Óscares. Puedes desafiar Las la gravedad categorías y decirlo. siguen estando en, o Sí. sea, sexistamente. Y luego, ¿cómo vamos a combatir eso? Pues bueno, ni modo, el mundo tiene que quebrarse un poquito y avanzar. Van a tener que haber ciertas reconsideraciones, ¿no? Y entonces empezar a dar... Pero, ¿por qué es importante que sigan existiendo? Por una cosa de representación, ¿no? O sea, que las sea mejor actor en general en un género neutro. Claro. Género hablando de género de Claro, personas. o sea, mejor actuación, independientemente de si sea hombre o mujer. Claro, ¿qué pasaría? Sigue siendo necesario que exista una categoría para hombres y una categoría para mujeres, porque los privilegios de los hombres siguen dominando. Entonces, de alguna manera, te puedo asegurar que si esa categoría ya no se habrían instituyera, mujeres. Entonces entre los nominados, Cero mujeres. de repente habría 0 mujeres. Solo Meryl Streep y todas las demás mujeres fuera de los Oscars. Exactamente. Pues sí. En que estabas diciendo esto de las palabras con género, me acordé de una de mis clases de francés en el que los que estábamos tomando, me acuerdo hasta en clase de francés los que hablábamos idiomas en latín, o sea que provienen del latín, Sí. en francés pues se nos hace de lo más irrelevante si la palabra tiene género o no. ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados a eso. Pero las personas que eran anglófonas, que era la primera vez que estudiaban otro idioma, sobre todo un idioma que viene del latín, me acuerdo que cuando vimos el tema de los géneros, de las palabras, este australiano, o sea, un australiano que estaba, entre paréntesis, guapísimo, y estaba... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. ¿Tenía el pelo azul? No, pero no era en la escuela en donde fuimos los dos. Por Era cierto, una escuela ¿esta privada. galleta quién la mordió? Yo, puedes agarrarlo. Ah, ok. Bueno, estaba impactado que cerveza en francés era femenino. Que porque ¿cómo va a ser la cerveza femenina si es algo del hombre? No lo puedo creer. Ya O no sea, está nada guapo ese exactamente, australiano. de lo guapo que estaba No, era el pelo azul. en 2 segundos. Lo quedó perdió, así perdió un el encanto. imbécil. Sí, totalmente. O sea, ¿qué nivel? Lo de la cerveza no puede ser una palabra femenina. O sea, es una palabra idiota, no tiene nada que ver. Ay, no, qué espanto. Bueno, pero es que también hay que pensar que dentro del paradigma, decir the beer, Suena como masculino. no, simplemente es una cosa neutra. Así. Y no quiere decir que el tarro de cerveza tenga un pene o una vagina. Pero para este muchacho sí. Pero exactamente, pero son cosas que asumimos porque estamos dentro de ese paradigma heteronormado. Bueno, Ay, no sé, pero una vez que ya creo que ya vamos a terminar, pero quiero contarles esta anécdota que me avergüenza y es un poco lo que estábamos hablando en un capítulo pasado, ¿no? De qué cosas nos avergonzamos de que antes no sabíamos. Pero yo en la escuela íbamos a recibir a un CEO
para que nos dé una plática, pero todo esto era en inglés. Entonces yo estaba acostumbrada, o sea, yo sí le pongo género a las cosas por hablar, para hablar español, porque ese es mi idioma original. Entonces, en inglés, yo sí como pensaba de manera de géneros. El caso es que me llegó una invitación por correo diciendo, vamos a tener la invitación a este CEO que va a venir a hablarnos de esto, de no sé qué, es la cabeza de estas empresas, su historia, así súper increíble su carrera. Te juro que todo el momento, ni siquiera, no me acuerdo, no sé si no leí su nombre o su nombre estaba un poco extraño. Pero ya que llegamos a la plática, te juro que fue un día antes que me enteré que era mujer. Durante todo el tiempo de la invitación y de mi emoción de que iba a escuchar a esta persona, creí que era un hombre. Y un día antes, una de mis maestras dijo, sí, es mi amiga. Ajá, pero aparte dijo, it's my friend. Claro. Y yo, qué padre que son friends. Y ya cuando dijo she, y yo, guay, es mujer. Y me sentí súper mal conmigo misma de que de verdad durante todo un tiempo antes, como una semana, yo estaba pensando, va a venir un hombre a hablar. ¿Pero por qué te sentiste mal? Ay, no sé, o sea, porque yo lo leía y no sé por qué. No es que yo pensara, esto solo lo puede hacer un hombre, por supuesto que no. Los hombres no existen en mi cabeza, excepto por mi papá. Pero, y David. Y Diego. Y David y Diego. Y Ricardo, en Berlín. Porque Ricardo, ya hablamos con él y está en el... Ricardo. Yo pensé, ¿por qué Ricardo? Bueno, saludos Ricardo. Bueno, pero no es porque yo no crea que que una mujer lo pueda hacer, por supuesto que sí. Simplemente no sé por qué lo leía y le sentía algo de que estaba hablando de un hombre. No sé por qué. O sea, porque como que... tendemos, o sea, porque es nuestro idioma, desde pequeños categorizamos. O sea, la forma en la que aprendemos a hablar y a escribir es genérica, o sea, es sexista. Sí, o sea, como que siempre es un hombre, excepto cuando decimos la, y es como... Exactamente, okay, la mujer es la excepción. Siempre se construye como la excepción y el masculino Es que lo designa general. al hombre es lo general, lo universal. Pero, la regla. Pero cuando, o sea, lo interesante de otros idiomas es que no hay una presuposición de qué tiene entre las piernas la persona a la que está siendo referida. Ay, qué padre el idioma neutro, o sea, qué padre el inglés. Claro, por ejemplo, en inglés podemos decir they para referirnos a un grupo de personas que puede estar conformado por varias. Como aquí, ellos, ellas. Pero si decimos ellos, ellas, porque el español y los idiomas, las lenguas romances, pues provienen de esa separación genérica. Pero entonces, de alguna manera, pues entre los pasos pequeñitos que podemos dar para no generar como un nuevo lenguaje es pues ciertas adecuaciones como desdoblar las palabras y decir los y las asistentes, ¿no? Sí, Y no perdemos nada más que typear un par de palabras más o gastar un poquito más de saliva en decirlo y vamos a lograr muchas cosas. Y eso no quiere decir, porque por ejemplo, una vez escuché, no, pues es que hay que decir las alumnas. Una maestra mía decía, nos llamaba en femenino porque en mi carrera de literatura pues habían en el salón más niñas que niños. Entonces decía sí porque se refería al grupo como femenino y yo no tenía ningún problema con eso. Pero por ejemplo en un meeting político no te vas a poner a ver que me cuenten a todas las mujeres y a todos los hombres para saber qué voy a decir. Entonces si hay 42 mujeres y 41 hombres voy a decir todas ustedes, no, pues no. O sea, la idea es utilizar ambos, porque incluso ahora que ya estamos como considerando otras identidades de género, otras identidades sexuales, pues nunca puedes saber, aunque veas a un cuerpo que generalmente se identifica como mujer, pero por su aspecto, pues no sabes si la persona se identifica genéricamente como hombre. Entonces mejor haz las dos cosas y ya, y cállate la boca después. No te cuesta nada. Sí, totalmente. Pues yo creo que ya con esto nos vamos a despedir. Ya pasó la lluvia. Cállate la boca. Cállate la boca tú. Después. No es cierto. Oigan, pues qué padre conversación. Aquí estamos entre galletas, café y lluvia. Que no esperábamos que cayera. Hoy era un día que no queríamos que lloviera. Pero... Ay, yo sí, para que se rieguen todas las plantitas. Yo siempre quiero que llueva. Ay, yo no, porque... Llueva. No amarré a mi perro y seguramente ya está dentro de la casa. Es un perro muy valiente, pero cualquier rayo hace que rompa una ventana y entre.
O sea, ahora seguro hay sangre y una ventana rota. Te lo puedo asegurar. Me mandas foto. Les No, avisamos en el siguiente. porque voy a llorar cuando vea la sangre. Pero no importa. Espero que haya sobrevivido. La lluvia no duró tanto. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bye. Adiós. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.